hoy? Comenzando un viernes. Ya estamos ahí a pasitos de disfrutar el fin de semana que tanto esperás, ¿no? Así que bueno, en un ratito vamos a comenzar, vamos a hacer análisis, vamos a pasarla bien, vamos a leer un poco de noticias, vamos a operar en vivo y bueno, la idea es subite a la nave y la pasamos bien, ¿sí? Así que acá te esperamos, contamos hasta, no sé, hasta 10, 15 y comenzamos. Vamos, subite que te espero, dale. Vamos que se viene todo, ¿eh? Recuerden que hoy hay feriado, ¿eh? En cuanto a la liberación de los esclavos en Estados Unidos, ¿sí? Hoy, ¿sí? 19 de junio, así que vamos a verlo también, ¿eh? Pero ¿cómo estamos hoy? Viernes 19, gente, ¿eh? Ya estamos ahí, a nada. Algunos siguen trabajando, obviamente, los sábados, los domingos. Bienvenido sea el trabajo, ¿no? Hay tantos que lo necesitan y vos lo tenés. Así que muchos se preocupan, ¿no? O se ponen mal, ¿no? Porque tienen que trabajar un sábado. Te entiendo, me ha pasado, me puede volver a pasar. Todo es un, ¿no? Arriba y abajo, sí, una oscilación. Pero si lo tenés, disfrutalo, sea mucho, sea poco, agarralo, que ya vendrán tiempos mejores, es así, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que les decía recién, vamos a ver los mercados, vamos a ver qué encontramos hoy, el índice Bitcoin, si subió, si cayó, cómo le fue en la semana, así que lo vamos a estar viendo ahora, ¿sí? Nos metemos dentro de las gráficas de fondo, estamos viendo lo que tiene que ver, las gráficas, ¿no? Entre comillas serían las más operadas, ¿no? Obviamente que faltan otras que conocemos todos que no están acá, pero para no hacerlo tan chiquito, ¿no? Ya con 4 estamos viendo un panorama de lo más operado en la semana, en el año, en el mes, en la vida, ¿no? Eurodólar, el oro, Bitcoin como nuevo, ¿no? Una cripto ahí que se suma, ¿sí? A los mercados tradicionales y obviamente el caballito de batalla que es uno de los tantos dentro de un paquete para ver cómo le está yendo al planeta Tierra el índice del dólar, ¿no? Así que bueno, vamos a arrancar con, a ver, no sé, tenemos arriba a la derecha, acá donde estoy moviendo el mouse, el oro, ¿sí? Tuvo una pequeña caída estos últimos 3 días, lo vamos a estar viendo, está tratando de recuperar esa caída ahora, ¿sí? En las últimas velitas de minutitos, veremos si se da la vuelta con la vela que comienza diaria bajista, ahora lo vamos a estar viendo. Si vos querés que analice alguna gráfica en especial, si necesitas, no sé, algún consejo entre comillas, ¿no? Recordá que son proyecciones subjetivas, ¿no? Muchas veces lo que yo pienso que va a ser hacia el alza, vos podés pensar lo contrario y está bárbaro y se nos da a los dos. Porque cuando subió yo gané, cuando estaba allá arriba que no llegó a donde vos pensabas que iba a llegar, ahí agarraste una venta, ¿sí? Siempre hay alguna oportunidad para todos, ¿bien? Lo importante es que le saquemos un pedacito ahí a las ballenas, ¿no? Que no se den cuenta que estamos, ¿sí? Así que bueno, índice del dólar, ahí lo estamos viendo, muy chiquitito acá arriba, ¿sí? El catito 2, ¿te acordás matemática? Sí, te acordás, ¿no? Y abajo tenemos el catito 3 y el 4, ¿sí? Vamos a elegir... Vamos a arrancar con las criptos, ¿sí? Vamos a ver Bitcoin primero y después vamos a pasar oro, índice, eurodólar, libra yen, el par que quieran, ¿sí? De los mercados tradicionales, de lo que es las divisas, de esas 8 moneditas que día a día se van moviendo y obviamente están ahí siempre especulando a ver cuál, ¿no? Sube, cuál baja y nosotros aprovechar agarrando de a pares, ¿sí? Así que vamos a meternos primero a Bitcoin, vamos a ir a la plataforma Exness, acá estamos viendo vela diaria de hoy, una velita bajista, muy parecida a la del oro, ¿sí? Recuerden que hubo una caída interesante en cuanto a Bitcoin, perdón, y al oro y a todo lo que tenga que ver con el dólar como base o como cotización, ¿no? A los pares también, porque obviamente ayer repercutió, ¿no? Sobre las 15 horas, noticias a favor de, ¿no?
del dólar, ¿no? Vieron cómo cayó Bitcoin, cómo cayó el oro. No tiene que ver por mérito de ellos, sino porque obviamente les fue bien a las noticias correspondientes al dólar, ¿sí? Cayó bastante, ahora se están recuperando un poquito. Bueno, vamos adentro para no marearlos un poquito de la vela diaria. Recuerden que la velita esta que estamos viendo acá, recién esa velita que ven chiquita, acá te la amplío, mirá. Esta, la ven ahí, bien, querer amplíe más, le sacamos una foto más grande. Bueno, esta velita no llegó todavía a tener, a ver cuánto vamos, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, 9 horas tiene, ¿sí? De vida, recién nació. Vamos a cuidarla, pobrecita, ¿sí? Una velita diaria de 9 horas. Todavía le queda, ¿no? Un vuelto, todavía le queda para que cierre. Recuerden que hoy en los mercados tradicionales cierran los mercados, ¿sí? Dentro de un poquito más adelante, ¿sí? Un par de horas más adelante cierran, ¿sí? Pero las cripto las podés seguir operando en plataformas que obviamente te permitan los 7 días, ¿no? Así que bueno, vamos a ver Bitcoin, USD Tether, nos vamos metiendo dentro, marcamos, fíjense lo que fue la semana, ¿sí? La semana nada más, ¿sí? Vamos a bajar un poquito. Ahí tenemos la semana comenzando, ¿no? Recordá Bitcoin, como te decía hace un ratito, sábado y domingo también funciona, ¿sí? A diferencia de los mercados tradicionales, ¿bien? Fíjense que, a ver, acá tenemos domingo, sábado, bueno, fin de semana anterior, el fin de semana anterior, ¿sí? Hace prácticamente 6 días, más o menos, 7, ¿sí? Si comienza ya mañana el sábado mismo, tenemos 3 velas entre sábado y domingo y comienzo de un lunes alcista, ¿sí? Después viene, ¿no? Genera un doble techito acá, más o menos lo estamos viendo por ahí arriba, ¿sí? En caída, inclusive, fíjense que la mechita, vamos a marcarlo bien ahí. Esto es para macro, ¿sí? Ahí está, ¿ven? Un toque ahí genera prácticamente una mechita por debajo de la otra. Hay rechazo para que siga subiendo tanto el domingo como este fue el domingo, el lunes como el martes, y después empieza a romper lo que son los bajos, ¿sí? A partir del día martes empieza a romper y a hacer bajos cada vez más bajos, y obviamente los altos también, ¿no? Con una tendencia bajista que se acelera el día de la noticia que fue ayer, ¿sí? Una noticia que a las 15 horas reventó, ¿sí? La térmica. Ayer o antes de ayer fue, vamos a ver ahora. Ahora lo vamos a ver. ¿Se acuerdan que ayer antes de ayer fue, ¿sí? Una noticia que obviamente muchos que tenían órdenes pendientes a favor del dólar están contentos, y otros como muchos también estarán esperando, ¿sí? Entre comillas, la revancha. Ojalá que nunca sea revancha, ¿sí? Pero siempre tenés una revanchita igualmente, ¿sí? ¿Me entienden ustedes, no? Bien, vamos a meternos dentro de la velita diaria, si no nos quedamos todo el día. Vela de 1 hora. ¿Cómo andás, Angelito del psicotrading duro y puro? ¿Cómo andás? Vamos a encontrar la de las 15, ¿eh? Acá están, ¿sí? Mirá. Acá ayudó el maestro, ¿sí? ¿Ven acá estas velitas que les decía hace un rato? ¿Sí? La caída, vamos a ver en el oro en el mismo horario también. Bueno, esto fue la noticia, ¿no? A partir de las 15, más o menos entre 15 y 16, sobre todo en el minuto 0, ¿no? En el 1, que fue a favor del dólar, y obviamente eso repercute en el caso de estos pares, en la moneda que está del lado contrario, ¿no? En este caso fue hacia abajo porque el dólar está como cotización, en el dólar ir hacia arriba, ¿sí? Así que bueno, ahí cayó, genera, ¿sí? Un rango, una consolidación. Recuerden que acá está el ejemplo adecuado, estamos en H1 para explicarles por qué los rangos duran, ¿no? Un 70, ponele, ¿no? Si la carrera fuera de 60 minutos, ¿sí? Tenés en rango, ponele 50 minutos, ¿sí? Y si fuese en cantidad de velas, yo te diría que, no sé, un 70%, un 80%, un 90% es rango, gente. Y después 1 o 2 velitas, fíjense acá. ¿Cuántas velas de la misma temporalidad en H1, ¿sí? Hay acá? 2. ¿Sí? Sacando estas chiquitas que están ahí, 2. ¿Sí? Fíjense lo que hicieron esas 2 velas. Bueno, y fíjense cuántas velitas hay acá en consolidación.
en un rango, ¿sí? Rango que se respetan, entre comillas se respetan, no están cerca, generando zonas de resistencia acá arriba, soporte. ¿Cuántas hay? De la misma temporalidad, ¿no? Acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, sí, como 15 horas en rango. Rompe de vuelta una velita y genera de vuelta, ¿sí? Obviamente que dentro del mundo de los rangos existen velas también que son un poquito rally, un poquito deep, ¿sí? Que van hacia arriba fuerte, que bajan hacia abajo fuerte, algunas, como en este caso en ascensor, se caen. Pero bueno, ahí están, ¿sí? ¿Qué tenemos? Rompe, consolida un par de horas, un par de minutos, ¿sí? Como le quieran llamar, consolida un 70%, cae y vuelve a consolidar. Veremos si ahora, ¿sí? Genera el mismo patrón, ¿sí? Por eso quería mostrar. Veremos en un rato. Esto intenta caer para generar, perdón, acá puse texto, una velita el fin de semana. Ojalá que no, para los amigos que no quieren que siga cayendo, ¿no? Lamentablemente, sí, estadísticamente lo que estamos viendo, temporalidades mayores, la tendencia sigue siendo bajista y está en retroceso alcista. Todavía es un retroceso, tiene que pegar una fuerte subida y romper un par de máximos para ya intentar, ¿no? Dar luz amarilla, no verde, para un cambio de tendencia, ¿no? Le falta todavía, ¿no? En estas temporalidades, entre comillas, de swing, ¿no? Porque vela diaria es grande para los que operamos en 10, en 15 minutos, en vela de 5, pero también existen las velas semanales, ¿sí? Las velas mensuales, las velas anuales, y obviamente que en ese mundo la vela diaria es una vela chiquita, ¿no? Entonces, si vamos a velitas diarias, estamos en una tendencia bajista clara, ¿sí? Ahora, vos no vas a mirar acá arriba. Vamos a la velita diaria de vuelta. Es hermosa la caída que tuvo, ¿eh? ¿Sí? Está generando el espejito que les decía, ¿sí? Ya les decía cuando estaba por acá que iba a generar, ya lo está generando, va bárbaro. Obviamente se está armando lo que sucedió o aconteció, ¿sí? En una subida hermosa. Recuerden que esto era más barato que una pizza, ¿sí? No te pongas mal que esté al revés. Como digo siempre, estás comprando la misma zapatilla que compraste, ¿sí? Acá arriba, pero en vez de pagarlas $124, la estás pagando, mirá qué barata, 59, ponele, ¿no? ¿Qué más querés? La misma zapatilla, los mismos cordones, no pasó de moda, sigue de moda, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Lo que estoy viendo, que ahora vamos a estar leyendo, no se asusten, hay una esperanza al futuro, ¿no? ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que seguramente todos los que compraron, ¿sí? O más que compraron, ¿sí? Sí, en sí la palabra es comprar, invertir, dejar a plazo, ¿no? Mediano, corto, largo, invertir ¿en qué? En tecnología, en IA, en Elon Musk, todo lo que obviamente está de moda ahora, hace que la plata salga. Por eso está cayendo Bitcoin, ¿sí? Muchas veces es así, en otros mercados también, ¿no? Porque hay algo nuevo y la gente, obviamente, las ballenas especulan. ¿Y qué están haciendo? Le viene bárbaro, de dos formas van a sacar fruto, ¿sí? Los que compraron acá empezaron a vender, la mayoría, ¿no? Vos no te metas, pero yo no vendí por eso, no, pero vos no sos ballena. Las ballenas, digo, ¿no? Los que mueven trillones, millones. Bueno, obviamente tecnología, ¿qué hacen? Compran en tecnología, ¿sí? Pero la tecnología en algún momento se cansa, si no es, ojo, puede ser que sea wow, ¿no? Tremendo furor y generan nuevas tecnologías y nuevas acciones y nuevas inversiones, ¿no? Pero en algún momento se van a cansar los amigos, ¿no? Y quizás, estaba leyendo hace un ratito, para diciembre quizás empiezan a cobrar, ¿sí? Esas, ¿no? Eso, el plazo que dejaron ponerle para retirar esas ganancias, ¿no? Y quizás no vuelven a invertir de vuelta en la inteligencia. ¿En qué invierten? Y capaz que invierten en Bitcoin porque cuando compraron la zapatilla 123, ahora está 59. Y la agarran en diciembre del 2026. Un par de meses, en octubre, noviembre, la compran mucho más barata, vuelve a subir y están así. ¿Me entienden? No ponen los huevos en la misma, ¿sí? Canasta, ¿bien? Bueno, vamos a meternos, pero eso es para hablar, ¿no? Más macro. Vamos a meternos dentro del scalping. ¿Qué nos importa lo que hacemos de un minuto? ¿Sí? Vos sabés que no sé si voy a comprar porque pusieron los huevos en la canasta en la inteligencia artificial. No, voy a esperar. No, si haces scalping, no te tiene que importar, o intradía, no te tiene que importar si sube o si baja, si va en caída y no sube más, a no ser
que vos hayas comprado, pero no en el hecho de comprar y vender como un trader que opera con TP, con stop loss, ¿no? Que en el día cierra en la semana. Digo, el que compró medio Bitcoin, 0,1, 2 Bitcoin y los compró, los tiene acá y está esperando que vuelva a subir, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Estás esperando. Si vos no los vendiste y tenés 0,5 Bitcoin, tenés la misma mitad de Bitcoin que compraste acá, es la misma, no es más chiquita. Vale menos, pero es la misma monedita que estás viendo, que no existe la real, ¿no? La tangible, es intangible. Bueno, dibujala, esa monedita la tenés en el bolsillo. Ahora, en este momento, la monedita vale menos, ¿sí? Podés comprarla de vuelta, la misma monedita, la misma 0,5 acá, y si sube un poquito ya estás haciendo promedio. Si sigue cayendo, ¿no? Podés seguir comprando, si tenés obviamente ¿no? el capital y que no sea de los impuestos, ¿sí? Si tenés que pagar para vivir de los alimentos, siempre pagaste primero todo lo que tenés que hacer en la vida, en la rutina, en el mes, y después si te sobra podés invertir, ¿no? Esa es la idea. Bueno, basta de macro, un poquito vamos al scalping, ¿sí? Igual voy a leer algo de eso que les decía recién de la inteligencia artificial. Tiene lógica, tiene coherencia y es así, ¿no? Si te pones a pensar, ¿no? Los inversores, la ballena, compran, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con... invierten, ¿no? Compran acciones, invierten, todo lo que tenga que ver con lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Las inteligencias artificiales, la tecnología, ¿sí? Y van saliendo nuevas y les da muy buena ganancia. Quizás lo dejan para tener más ganancia, obviamente plazos más largos, que muchos vencen en noviembre, en diciembre, ¿sí? De acá a trimestre, al semestre, y bueno, ¿y quién te dice que por noviembre, diciembre esto no despega hacia arriba? Porque ya cobran los dividendos y disparan hacia arriba porque dicen, mira qué barato está Bitcoin, che, no voy más a la inteligencia, me quedo con Bitcoin de vuelta, que rompa fronteras. ¿Qué decís? Bueno, me voy a dónde? Despacito, a temporadas chiquitas. Bien, ahí marcábamos Bitcoin, las velitas, como lo que tiene que ver en esta semanita, ¿sí? Están generando altos y bajos con rechazos, sobre todo hacia el alza, ven acá arriba las mechitas, y empieza a caer, ¿sí? También hay unos rechazos hacia la baja, pero la termina rompiendo tanto al cierre como a la mecha, que sería la mecha low, ¿sí? La mecha que está por debajo de lo que fue el cierre, ¿sí? La termina rompiendo, genera una mecha, se devuelve, cierra, la termina rompiendo, genera una mecha, se devuelve, y hoy estamos a 9 horas y 15 minutos. Vamos a meternos dentro de esas 9 horas y 15 minutos acá. Una hora. Bien, como les decía, consolidación, fíjense cómo se repiten los patrones, ¿no? Tremendo, cada cierta cantidad de velitas hay un par que rompen, ¿ven? Más o menos lo que hace, sí, por ahora está haciendo Bitcoin. No quiere decir que esto que les dibujé este fin de semana suceda, porque casualmente el fin de semana anterior fue alcista. Puede pasar que, no sé, las noticias, muchas veces, y lo vemos, las noticias de alto impacto, sobre todo los conflictos bélicos, ¿sí? Lamentablemente la guerra, suelen darse los fines de semana para que el mercado en la semana no reviente, ¿no? Por eso cuando comienza, arranca los domingos, los lunes con un gap tremendo, ¿no? Bueno, puede pasar que las noticias hagan que, no sé, una ayudita y que vaya hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Con alguna velita de volumen de liquidez, ¿sí? Con mucho dinerito. Bueno, vamos a meternos dentro de estas velitas porque no terminamos más, ¿eh? Vela de 15. Los invito a que recorran en el canal, humilde canal, con poquita publicidad, así que si nos quieren ayudar a darle una mano a los videos estos de fondo, que son creados por mí también, para hacer trading, para tradear, para escuchar,
para pasarla bien hay un par de videos, ¿sí? Los últimos, mírenlo, denle like y si los comentan, gracias también, ¿eh? Bueno, velita de 15. Vemos rango, ¿sí? Pero dentro del rango, ¿sí? Que es este que les marqué por encima, fíjense que estoy por fuera de la resistencia y de los soportes, ¿no? Es una zona que vos sabés que está ahí. Ahora, si vas hacia la zona de resistencia, las últimas, hay una aceleración. Fíjense, dos altos. Acá hay un par más, 3. Y los ajustamos. Esta es la aceleración, ¿ven? Inclusive, acá hay otro toque más. Desde este alto hacia el bajo, ¿sí? Porque ya está generando el último fractal es este. Y fíjense que hay un par de aceleraciones, ¿sí? Aceleraciones, ¿hacia dónde? Hacia la baja. Si vamos hacia abajo, la parte del soporte, estamos viendo una pequeña compresión. Ven acá, toca y acá está la compresión, lo que les digo. Van a ver un segundito ahí. Ven, mínimamente esto no se ve porque no podemos marcar acá hacia arriba, ¿sí? Pero si vos esto lo ajustás, en algún momento es una pequeña compresión también, ¿sí? Se van a tocar, se van a cruzar esos puntos, ¿sí? ¿La ven? Como un cono hacia abajo, ¿sí? Esto puede seguir tranquilamente lo que venía, ¿sí? Inclusive está en una zona donde tiene que llegar a la zona de soporte, todavía le queda un poquito. Y estamos viendo la última velita, ven ahí, esta zonita, para que me fui mucho hacia arriba. Ahí, ¿sí? Va bárbaro para venir a buscar una zona abajo o de compra o ir en ventas en temporadas más chicas, ¿sí? Por ejemplo, un minuto. Nos metemos dentro, ¿eh? De un minutito, ¿eh? ¿Cómo andás, Angelito? Ya sé, papá. ¿Cómo estás? Acá estamos. Qué lindo el tema de recién, ¿eh? ¡Wow! Me quemó ese. ¡Qué velota que es esa, tremenda, Mirá todas las que hizo. Tenés razón, pero una sola bola arruina una vela. ¿Qué tomaste? ¿Un tecito hoy vos también? Yo ayer me parece tomé. Hoy vos tomaste un tecito, ¿eh? Se te trabó la lengua, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Bien, sí, mirá, obviamente acá también hizo un par de velitas donde subió de forma agresiva, lo devolvió. Ya llegó a cerrar el ciclo de esta zonita. Ven ahí, prácticamente la rellenó, ¿sí? Ahora, puede hacer un retroceso muy bonito que venga a recuperar algo de lo que cayó, pero ya lo recuperó acá con la ecuación, ¿sí? Puede ser con algún fibo por acá o por acá que vuelva a caer. Lo interesante es si llega a caer esta zonita que les marco acá abajo, por ahí, ¿sí? Donde está esta zona para buscar alguna comprita. Ojo, también podés ir en ventas, que no está nada mal, porque el conito que les marcaba en temporadas mayores va con dirección hacia la baja, ¿sí? Esa compresión mínimamente va hacia la baja también, ¿sí? Así que ahí estamos. Igualmente, hoy no hay noticias, me parece. A ver, vamos a ver. Tenemos... No, mira, tenemos, bueno, lo que les decía recién, feriado solamente hoy, obviamente, 19 de junio. Ahora vamos a estar leyendo, ¿sí? La libertad, sería entre comillas, fin de la esclavitud, 1865, por ahí más o menos, se declaró la libertad. Así ahora vamos a estar leyendo un poquito si quieren. Y tenemos acá calendario. A ver, acá en este otro calendario tenemos, sí, ahora miren, en 9 minutos tenemos noticias de alto impacto que sí figuran en esta plataforma, son del canadiense, ¿sí? Mueve mucho menos que el dólar, ¿sí? Yankee. El dólar canadiense, ahora en 9 minutos tenemos unas noticias, ¿sí? Las podemos estar viendo, operando, veremos si llegamos. Y acá no figura, pero sí debe figurar como mediano impacto, ¿sí? Que sea de 2 estrellitas. Bien. Así que noticias por ahora canadiense nada más. Vamos a acelerar un poquito la rosca. Acá vemos que, bueno, viene el precio, ¿no? Como les decía, la semana bajista está tratando de retroceder y no puede. Aunque si vamos a las velas diarias, un poquito macro de vuelta, observen esto. Acá ven, la caída es esta, ¿sí? De las velas diarias. Hay muchas ¿no? zonas interesantes que va a tardar mucho en llegar arriba. Obviamente no podemos estar analizando estas zonas si vamos a operar M15, tampoco estas. Pero para que vean que los últimos... Y sería un par de meses esto, ¿no? O un mes, ¿no? Estuvo alcista, ¿sí? Si vos recortás esta zona, por ejemplo acá, fíjense que por ahora está descontando algo de lo que subió, ¿sí? Sería
positivo para Bitcoin por ahora, porque el retroceso duró un poco más de lo que tenía que durar. Ven acá que la idea era que iba a caer, bueno, siguió hacia arriba y ahora está retrocediendo, pero no rellenó todavía, ¿sí? ¿Cuál es el indicio? La dirección, según, ¿no? Lo que vamos viendo, las proyecciones, y lamentablemente seguramente con el tiempo va a romper acá, ¿sí? Ojalá que no lo rompa nunca. Si lo rompe, todavía tiene unas zonitas del pasado, ¿sí? Si lo rompe, va a seguir obviamente como viene rompiendo, ¿no? Yo tengo la sensación de que va a consolidar en estas zonas por acá, ¿sí? Estas que están acá, este choclo de acá, prender una vela que les decía, esas zonitas, si vamos hacia allá, ven, todavía no está dentro, pero no rompió esa zona, estaría un poquito más abajo. Quizás consolide acá, ¿sí? Siguiendo los patrones del pasado, un par de meses, no sé, veremos. Entre que sube y que baja, ¿sí? Le va a costar romper esta zona. Ojalá que mañana la rompa una vela de, no sé, de un extraterrestre, ¿no? Pero ahí estamos, va a consolidar un tiempito y después veremos lo que les decía, capaz que, ¿no? Cuando dejen la inteligencia artificial y tiren un poquito a comprar Bitcoin, ahí va a ir la diferencia hacia arriba. No asustarse, está más barato, ¿eh? El único que se tiene que asustar es el que no se animó a comprar, ¿sí? Cuando la pizza, el que las cambió, el que las cambió por, ¿no? Por pizzas, ¿sí? Bueno, ¿a quién no le pasó, no? Muchas veces después, uy, mirá lo que vendí, ¿no? ¿Nunca les pasó? Uy, mirá, si lo hubiera dejado un año más. Y bueno, es así, ¿no? Vos ganás acá, siempre te tenés que pagar, si no, nunca ve el mango, ¿eh? Lo ves ahí en letras y números, ¿sí? Acá escrito, mirá, 100 dice, mirá, 200, mirá, 1000. Bueno, retire, amigo, vamos. Es que no puedo, porque así voy sumando y crece más. Vos retirá, porque eso que crece en algún momento te va a desaparecer. Vos retirá. Después, si te arrepentís, volvé a poner. Pero vos retirá. Cuando lo tengas en mano, ¿sí? Regalale algo a la patrona, ¿sí? Bien, a tu familia. Bien, bueno, a ver, vamos a ver el índice, a ver si está acá. Acá, perdón, vamos a buscar índice. Índice del dólar. Vamos a poner velas diarias. ¿Qué es esto? Mira qué dibujo hermoso, ¿eh? Ahí borramos, índice vela diaria. Bueno, por mérito del dólar mismo, subió, ¿no? Obviamente, noticias a favor. Cómo mueven, ¿no? El termómetro del mercado es tremendo. Tenemos velitas a partir del día de las 15 horas. Sería esto que despegó la vela diaria y no paró de, entre impulso de retroceso, de romper máximo, ¿no? Acá rompió. Fíjense que si vamos un poquito más hacia atrás, está muy cerquita de llegar. Vamos a marcar acá las zonas donde reventó todo, ¿eh? Te agarro este alto, te agarro este bajo. Un rectángulo, miren. Inclusive un poquito más arriba con esta mechita ahí también rompió. Está haciendo un pullback, ahora se está devolviendo. Y está, ¿no? Un throwback sería lo mismo, ¿sí? Al revés. Vamos a ver si cuando se devuelva, ahí le voy a marcar otra zonita. Y se devuelve lindo esta zona para buscar, no sé, recordad, vela diaria, ¿no? Acá tenés un alto. Y acá tenés otro, vamos a agarrar el rectángulo ahí. Ahí tienen dos, estas zonas, estas líneas, tienen un alto y otro altito para llegar. Y la caída, si vas en ventas, miren cómo va cayendo. La primera es esta que vamos a ver acá, ¿no? Donde apoyaría, la vamos a ver en H1. Tremenda estas velas, Mira vos. Bueno, ahí está, generando estructuras. En este caso empieza a generar bajistas. Veremos si es cambio en esta zona, ¿no? Según la temporalidad y la zona sería esto. Si ahora trata de generar un hombro, cabeza, hombro para seguir cayendo. Veremos, ¿no? Si apoya en esta zona que les digo para buscar alguna comprita también, ya tendría que romper a partir de esta zona 3 altos, 1, 2 y 3. Para después ir a lo que le marcaba por encima, que son estas zonas, acá.
Bueno, ahí está el índice, ¿eh? Subió bastante, ¿sí? Vamos a ver hoy viernes cómo termina, si termina por debajo de este alto, que hasta ahora es el más alto de este rango que les marqué, y vamos a ver velas de 1 minuto o de 5 con una tendencia, si vemos estas últimas horas, bajistas y que genera un rango. Miren, 1 minuto. Ahí está, ¿ven lo que les digo? Cae. Esto que vemos es el último alto que generó en velas de 1 hora. Impulsos, retrocesos, patrones muy parecidos. Genera una subida interesante, ¿no? Como para, fíjense, todos los que se lleva por encima de todos estos altos, ¿no? No alcanza el alto que está acá, el más, ¿no? Obviamente más interesante para romper. Ahí que hay una consolidación, inclusive. Ahí esa zonita. Pero bueno, se apoya lindo. Mira, si vamos hacia el futuro. Ahí ven, ahí está. Apoya, cae, apoya. Y ahora estamos en ¿no? Lo que veíamos recién, una consolidación, un par de velas. Veremos si el precio viene a romper de vuelta esos altos. El último que generó, que es este que está acá. Estamos en M1, ¿sí? Y abajo vamos a marcar, sería la zona entre comillas de soporte, según el precio donde está ubicado, ¿no? Le ponen nombres, ¿no? Soporte puede ser acá arriba también, ¿no? Pero bueno, para que tengan idea, acá abajo sería el soporte, ¿sí? Estas zonitas que están acá vamos a marcar con un lápiz, porque se van doblando. Ahí más o menos, ¿ven? Estas zonitas de ahí, la zona medio como ahí arqueando, ¿sí? Ahí están. Por ahora el precio, ¿sí?, del índice subió lo que tenía que subir, subió mucho más, y hoy viernes está cayendo, pero con la sensación de que está descansando para ver si la próxima semana o en un par de horas empieza a despegar de vuelta. Veremos qué pasa, ¿sí? Noticias no hay, sí hay feriado hoy por el día de la libertad, ¿no?, de la esclavitud, ¿sí?, de Estados Unidos, ¿no? 19 de junio. Juneteenth, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Cómo se dice en English, man? Junio 19. Bueno, ahí va, el amigo. ¿Te gusta? Y esta zonita, ¿no?, ya que estamos en rango, podés buscar, fíjense que hay varios toques, podemos ir atrás también. Fíjense que solamente rompe acá, a partir de esta zona, ahí más o menos, el precio se mantiene. Hubo un par de trampitas, una acá, o un clímax, pincha, pero se mete de vuelta. Y acá también pincha un poquito, si ajustamos, y se devuelve, ¿no? Pero está en este rango. Entonces vos, si vas a operar en mirá, en M1 estás viendo, pero podés esperar también, ir de M1 a M15 y marcar acá arriba alguna zonita para poner alguna zona de shell, ¿no? Esperar a que suba y después cuando cae un shell stop, por ejemplo, ¿no? Vender caro y comprar barato acá, ¿sí? O al revés, podés ir a favor si rompe fuerte, ¿sí? Acordate, un consejo, te lo doy por experiencia, ¿eh? No te casé con nada, ¿sí? Me ha pasado de esperar alguna venta, ¿sí?, para decir voy a ser correcto y esperar una venta, ¿sí?, y me pierdo la compra de acá hasta acá. Si yo estoy tan seguro que acá arriba va a ser una venta, ¿por qué no arranco con una compra acá y acá hago después la venta, ¿no? Y otra vez se me ha pasado que espero la venta y va, ¿no?, genera unos patrones que me dan a dudar, y obviamente menos mal que voy viendo, porque si hubiera dejado un shell limit me lo toca y sigue hacia arriba, ¿no? Y esos patrones indican que rompe y que tiene más ganas de seguir subiendo que de llegar a la resistencia y seguir respetando este rango, ¿no? En algún momento hace algo así y en algún momento rompe mucho más que esto, ¿sí? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? ¿Vas a hacer asado? ¿O ya lo has dejado al asado? ¿Por qué no haces más? Y estamos hay un patio, no está cerrado ese patio y hace frío ahí. Y bueno, pero prende fueguito. Mirá, si fueras que vivís en el medio del monte, de la selva, ¿cómo haces? Y bueno, y ahí estaría acostumbrado. Para mí es la rutina, es acostumbrarte. Es como todo, es como acá. El que ve esto no entiende nada,
o entienden y te acostumbras muchas veces, inclusive con la disciplina y con, ¿no?, todo el mundo del psicotrading, te puede dar una mano interesante para no cometer errores que sabes que igualmente pisas el palito, por más que, ¿no? Es complejo. Bueno, con esto también es lo mismo, tenés que acostumbrarte, ¿no? Hay algunos que andan en cuero, ¿viste? Los de supervivencia al desnudo. Tremendo. En hielo, ¿cómo hace? Yo con una campera salgo y voy temblando, imagínate. Bueno, por eso, ¿no? Hay que acostumbrarse. Y bueno, pero... Está bien. Habrá que acostumbrarse. Acá me estoy acostumbrando a operar yo. Gracias por ayudarme, Mila, ¿eh? No hay problema. Sumate a Discord, gracias por hacerme acordar. Sumate a Discord y a Telegram, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Quiero gente nueva que participe, ¿sí? Que traiga amigos, esa es la idea, ¿bien? Si pueden, me dan una mano. Y yo también, obviamente, ¿no? Nos damos una mano mutua. Bien, vamos a ver... Mira el oro, tremendo el oro. Ah, está bien, vamos a ver la diaria. Decía uno, digo un día. Vamos a ver, no me cerraba. Un día, ahí sí me cierra. Párate. Ahora sí, un poquito mejor. Este es el oro, ¿te gusta? Agárralo, no te gusta, déjalo. Tenés otros metales o divisas, ¿sí? O criptos. Bien, oro dólar, vela diaria. Mira cómo está el amigo. También obviamente hubo movida el miércoles, ¿sí? Yo estaba diciendo ayer, ¿no? Ayer no fue miércoles. El miércoles a las 15 reventó la térmica a favor del dólar, en contra de lo que esté al lado del dólar, ¿sí? Y cae, en este caso, el oro, porque, ¿no?, sale un poquito menos, porque está el dólar del otro lado, ¿bien? Vamos a meternos dentro de la velita también. Una hora. Ayer nos fue bien con la... ¿cómo es? Con el par este que abrimos, ¿te acordás, Angelito? Ahí viene, no hubo tarro ahí, hubo razonamiento, agarramos las compras, agarramos las ventas, agarramos todo y cerramos. Si lo dejábamos, viste que es con el diario del lunes más fácil, sacábamos un poquito más, pero bueno, ahí está. Cerramos, nos olvidamos y recién me acordé de casualidad, mirá, si no, pero se sumó un poquito más. No te digo, no la gran cosa, pero para una empanada. Una empanada, qué grande. Bien, algo, ¿no? Te comí una empanada, gracias, ¿no? Bien, nos metemos dentro del oro, vemos velitas que van, ¿no? Fíjense, por más que vaya en caída, va como con ruido, ¿ven? ¿Sí? Velas chiquitas. ¿Pero por qué? Porque vemos estos pedazos de mamut, ¿sí?, de Rex que están acá, ¿sí?, que son velas que duran lo mismo también, pero que son tremendas. Miren lo que es. Esto es tremendo, gente. A las 15, miren lo que es. Me voy en compra, dice el amigo acá, ¿eh? Ya vengo, voy al baño y vengo. Estas son las que no tenés que ir al baño porque acontecen al segundo, ¿eh? Son noticias tremendas. Pero tuve chance en una hora, sí, pero mirá los primeros 10 segundos. Iba por acá. ¿Sí? Tremendo. Bueno, vamos a meternos dentro de la velita de una hora, pero vamos a ir al futuro, ¿sí? Estas zonitas que están acá. Ahí ven, ahí les marco. Eso vamos a ver. Velas de... Voy a marcar acá esta zonita que me gusta para tener ahí como piso, ¿sí? Tenemos otra acá también para hacer una zona de... A ver si tenemos una línea recta. Vamos a marcar este POC de esta zona, ¿sí? Ahí la dejo como un triángulo invertido, ¿bien? Bueno, acá estamos. Tenemos el oro, ¿sí?, cayendo, recuperando, un par de velitas recupera y está tratando de seguir la caída que viene desde el día que saltó la térmica, ¿sí? El día a las 15 horas del día miércoles, ¿sí? Vamos a meternos dentro de estas velitas, cada vez nos vamos metiendo dentro de las larvas, ¿sí? Vamos a ir a velas de 15.
apriete un poquito para que vean el pasado, ¿sí? Para que tengan una idea del tamaño de las velas, la velocidad, el horario, la sesión. Esto fue en la sesión de Nueva York, ¿sí? Después obviamente cierra el día, y bueno, y va, ¿no? Siempre repitiendo patrones. Vamos a ajustar. Ahí tenemos una pequeña apretadita, ¿sí? A mí me gustan marcarlas porque cuando opero en un minuto voy siempre viendo si está dentro o fuera de lo último que va generando. Banderines, compresiones, rangos, y me gusta ver hasta dónde puede llegar. Acá te marco esta zona, pero vos sabés que yo no te puedo marcar esto de acá, que no está mal marcarlo. Antes de eso, ¿sí? Te tengo que marcar o esta zonita, ahora van a ver por qué. Ahí vamos a sacar el amarillo y les voy a marcar con este. Ahí ven, ¿y por qué marcas eso? Si está dentro de la compresión. Ahora lo marcamos y ahí marcamos, ¿sí? Y marcamos, ahora van a ver ahí abajo, ven, otro bajo para tenerlos. Si vas a operar en un minuto, ya tenés las zonas, ¿sí? Para hacer la técnica o la estrategia tuya. Fíjense que hice la bandera de Argentina. Ahí está, ¿sí? Ahora, dentro de estas zonas, si rompe, sabés que tienes un piso acá abajo. Van a ver cuando vayamos. Son tips que le doy si les sirve, porque M15 inclusive lo podés marcar. Te cuesta una vez por día, lo haces. O H1 y pones acá M15, 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 M15. Y vas a M1 y sabés que es de M15. M1. Bueno, acá tenés las zonas para operar, por ejemplo, ¿ven? Estamos dentro de una compresión. Si marcas la compresión, la mitad de la compresión está por debajo, llegando al triángulo este invertido. Puede hacer piso acá, obviamente, porque la compresión viene de abajo. Y ven que ahí lo marqué mal, es el primer bajo. Entonces vas teniendo una guía de si tenés que seguir en compras o en ventas. Vas armando las estructuras y vas operando de una zona a otra zona. Cuando se complica, pasás a temporada más grande para ir viendo y proyectando de vuelta. Muchas veces se te pasa de largo algo y muchas veces se acerca también. Yo les marco estas zonas, pero acá de este lado, ahí mira, te lo dibujo. Ahí, mira qué feo el dibujito, ahí ven esa flechita, ahí está el precio. Y en el precio existen números con ceros, por ejemplo, o con 5, ¿sí? Muchas veces los números redondos, los 0, 3 0, ahí por ejemplo 4100, ponele, ¿no? Los dos ceros, cuando llega a esa zona y justo coincide, sería una convergencia con esta zona que les marqué acá arriba, es más chances de que, no de que ganes, pero de que te salga, ¿no? La orden por lo menos se frene ahí, ¿sí? Porque va a haber más órdenes metidas, porque algunos miraron lo que vos hiciste o marcaron como vos y otros vieron los números redondos, todo se junta. Abajo también podés encontrar una divergencia, por ejemplo, te agregaba un indicador, mira, por ejemplo acá. Arranqué con las clases. A ver. Indicadores, a ver cuál le podemos tirar acá, no sé. Y vamos a tirar un RSI. Ahí, sí, bien, dicen. Acá lo tenemos, ven, acá abajo. Bueno, podés agarrar este indicador y marcar, por ejemplo, ¿no? Ven que va por encima sobrecomprado, por debajo sobrevendido. Le podés cambiar los periodos al indicador, ¿sí? Para que coincida con la velocidad que va en este momento el precio en la divisa o en el índice. Que ese es otro tip que les doy también. No lo tenés que dejar en 14. 14 lo puso el que lo creó, más o menos para que sea estándar, ¿no? Pero vos lo podés pasar a 8, a 7, a 5, a 20, según lo que vos querés ver, porque a vos te coincide y le buscás la vuelta para que te coincida con los altos que están arriba y lo bajo, ¿sí? Entonces, si rompe acá arriba, ponele, y rompe acá arriba de vuelta y genera un alto más alto, por ejemplo, ¿no? O un alto más bajo, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, a ver. Vamos a encontrar alguno, a ver. Vamos a sacar la media móvil amarilla que molesta. Es muy molesta.
La ponemos invisible y ponemos el violeta, lo ponemos en blanco para que se vea bien. Ahí está. Ahora sí soy yo. Vamos a cambiar también el periodo. A ver si me deja acá. Le voy a poner, porque soy guapo, le voy a poner 8. Ahí está, va a tocar más veces, ¿no? Vamos a ver velita de 15, les muestro el ejemplo. Suponiete, ¿no?, que marcaste toda la zona, ¿sí? Y a la vez estás viendo los números redondos. Ven ahí la zona que le marqué acá a la derecha. Bueno, miren acá encontramos uno, ¿sí? Me voy un poquito más atrás para darle el ejemplo. Esto también lo pueden usar, se llaman divergencias y ya la palabra te lo dice, ¿no? Es cuando el indicador, los extremos, por arriba o por abajo, van en contra de lo que te marcan los extremos del precio por arriba o por abajo. Acá, por ejemplo, vemos, ¿sí? Si te marco ver un lápiz, vamos a ampliarlo un poquito más igual para que vean ahí. Ahí lo ven, ¿no? Fíjense que acá, ¿no? Si yo te marco la línea, ponele que esto no pasó, ¿no? Vamos a hacer trampita y vamos a poner ahí como que viene, mira, viene el precio, ¿lo ven? Y están viendo que va generando. Ojo, no quiere decir que vayas a salir en profit, pero se utiliza mucho. Ven acá, los altos son más altos y acá los altos son más bajos, ¿ven? Esto no quiere decir que vayas a salir en profit, son, ¿no?, puntos que te pueden servir para validar una entrada de compra o de venta. Y si a la vez tenés número redondo y a la vez tenés esas zonas que marcaste, te sentís más seguro, ¿o no? Bien, ¿ven? Va contrario, entonces puede pasar de que el precio, por ejemplo, acá caiga, ¿no? Bueno, ahí Tarro cayó hermoso, pero ni que supiéramos, ¿no? Estaba la noticia, el tipo, viste, era en vivo, elegía la zona más linda. Pero también a ver si encontramos alguno que le vaya mal, ¿no? Acá, a ver, por ejemplo, no, acá va alcista y cayó. Estamos viendo alguno que vaya al revés. Vamos a buscar alguno al revés. Ven, acá va hacia abajo, acá va hacia abajo. Son iguales, tiene que ser divergente. Acá, miren, uno más viejo, mirá. Bueno, acá va hacia arriba, va bien. Fíjense. No, va mal acá también. Va hacia arriba y va hacia arriba. A ver, parate, a ver, vamos a encontrar. Mirá qué lindo el temita. Acá, por ejemplo, te metés adentro, ¿no? Siempre vamos a encontrar algo, ¿no? Con el diario del lunes es fácil. ¿Ven ahí? Esos bajos. Mira acá. A partir de acá va mal. No, va igual, no daría. Pero en este otro, ven ahí que marco, ahí, sigue hacia abajo. Si estás en vela de 1 minuto, esto lo ves mejor capaz. Y acá va hacia arriba, ¿ven? Y ahí tenés una pequeña comprita, ¿ven? Una pequeña o interesante, ¿sí? Tenés que verlo cuando se está llenando, ¿sí? Los niveles. Acá, por ejemplo, generó un alto. Mira acá, por ejemplo, acá ya tiene 2. 1, 2. Y acá tiene 1, 2 también, pero van en la misma dirección, ¿sí? No sería una divergencia. Para ver si te conviene para ir en compras, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Me fui ahí, ¿eh? Tremendo esto, ¿eh? ¿Cómo explica el maestro, no, Angelito? Es tremendo. ¿Por qué no tiras otro tip? Quiero otro tip. Mezclalo con... ¿Por qué no les enseñás un poquito de las tendencias con algún indicador? Por ejemplo, el otro, el que usabas, el ADX, se lo podés explicar. Lo usas en muchos robots que vos vas inventando, ¿eh? Podemos, pero ¿qué hora es? A ver, tenemos 9:46. Dale, vamos a agregar el... A ver, no estaba recién el ADX, lo saqué acá. A ver, vamos a sacarlo.
Otro día, si no lo explicamos para no llenarnos de indicadores. Hay muchos tips que les pueden servir, pero no está mal saber que cuando vos decís o escuchás que operan ¿no? y esperan un punto de, entre comillas, de validación para ver si vale la pena la compra, si vale la pena esa venta que vos estás esperando, está bárbaro cuando justo coincide, no sé, con una divergencia. Entonces vos estás por hacer la venta y está por subir el precio, ¿no? Suponete que vos decís, acá arriba hay un imbalance, acá arriba si hay una zona de liquidez hermosa, estoy esperando con velas más chicas, estoy viendo, ¿no? Me paso vela de 1 minuto o a vela de 5 si estás en H1 y estoy viendo en una zona, una estructura hermosa para tirar una venta de un día 1, ponele. Bueno, cuando estás llegando, estás generando un alto. Si ese alto, ¿sí? Supongamos acá, ¿no? Supongamos, ¿no? Que es un poquito más alto, ¿sí? Y marcamos la zona ahí. Bien, y en la divergencia estamos viendo. Ahí saliste en stop, no hagas trampa, ¿eh? Y en la divergencia estamos viendo que es lo contrario, los altos, ¿sí? Vos ves el dibujito, lo ves así, mirá. Ahí quise dibujar y no me salió. Supongamos que esto es la zona de sobrecompra de un RSI, un estocástico, un William, y esto viene así, ¿no? Se queda en el medio, sube, baja. Este es el nivel 70, el 80 y este es el 30 o el 20, o el que vos quieras, ¿no? Cuando llega acá, ven ahí está el alto, ¿no? Un alto. Y acá llega y está por acá. Pero acá ya lo pasó. Y vos decís, ¿cómo es esto? Sí, es una divergencia. Entonces ya anda preparándote ahí mejor para una venta. Y no dejes el Shell Limit. Otro tip que les doy, que les puede servir mucho, el Shell Limit, para el que no sabe, es cuando vos pones una orden pendiente. Pendiente quiere decir que está ahí esperando que se active cuando el precio la toca, ¿no? O el spread, ¿no? O el deslizamiento, no. Cuando llega ahí arriba, el precio está acá, ¿no? Ponele, va acá el precio. Y vos tenés una orden pendiente acá, un Shell Limit. Ojo, yo creo varios robots y en muchos utilizo los Shell Limit porque me sirve a mí porque armo grillas. Pero si vos haces una sola o 2 órdenes, el Shell Limit acá arriba no está mal, pero estás pensándolo mal, me parece. A no ser que vos te vayas. Pero preferible, te doy un tip, agarralo, anotalo. Acá arriba, en vez de Shell Limit, pone una alarma que te avise al celular, que vos sabés que es gratis la alarma, te suena el celular y ahí llegó, bueno, y ahí vas viendo comparado con el alto anterior y con una divergencia, ponele, ¿no? Se está dando la divergencia, acá no supera el alto anterior y acá ya lo está superando. Bueno, qué suerte que no me tocó en la zona de order block o en un imbalance, ¿no? Saben lo que es un imbalance, ¿no? Una velita que cae, acá hay otra que cae y acá hay una tercera, pero entre mecha de la tercera y mecha, ponele de la primera, acá hay un espacio, un gap, ponele, un espacio que no se tocan y muchos lo utilizan para zona de frontera para hacer ventas, ponele, o compra, ¿no? En este caso ponele que acá hay un imbalance, lo rompe y vos decís qué suerte que no me tocó porque le iba a tirar 10 pips nada más de stop loss, ¿no? Algunos tiran otra venta más, pero para no armarte en ventas, esperá, poné alarma, llega acá arriba y una vez que vos estás por acá viendo ya desde el celular o volviste a tu casa, ponele acá abajo, porque vos querías acá abajo un Shell Stop. Si sigue de largo, nunca te la abrió, bárbaro, ¿no? Perdiste un poquito de tiempo, pero no perdiste dinero. O el drawdown en negativo. Si se devuelve, bienvenido sea y que llenes la heladera de comida, ¿sí? Ahora, también podés ver esto. Podés animarte sin un Shell Limit, olvídate el Shell Limit, si sigue subiendo el precio, ¿sí? Y está generando esta divergencia que ya la estás viendo, ya es alevosa porque acá el alto ya está por acá, ya rompió el alto anterior y acá todavía ni llegó. Negro, tenés ahí en manos un gatillo para tirar una venta. Puede salir como no, pero en algún momento el retroceso o el cambio de tendencia tiene que ir hacia abajo. Quizás un poquito más, un poquito menos, pero ya la tenés. Un 40% lo tenés ganado que no lo tenías antes.
Lo mismo al revés, ¿entienden? Y también mirando temporalidades más grandes, ahorrás el tiempo de estar así, de yendo para atrás. Entonces vos si estás acá en M15 con esta estructura y tenés que ver un poquito más para atrás, ver qué estructura está por acá arriba, en vez de ir para allá y llenarte, andate acá y tocas, no sé, H1 y te ahorró el tiempo, mirá. ¿Me entendés? Fíjate que el otro alto está acá y acá tiene lo que podría venir próximamente después de ese rompimiento también a visitar o vos buscar, ¿ven? Acá están las estructuras. Entonces no tuviste que ir tanto hacia atrás, ¿no? Con tanta información histórica de las velas, ¿sí? Tremendo, pero quiero que me expliques eso que sabés de los indicadores. El ADX, la tendencia, el ATR, todos los días, ¿podés? Acordate que yo soy el psicotrading, pero yo no sé operar. Yo estudié libros nada más. Yo te doy consejitos de supervivencia. Bueno, ¿viste qué distinto que es? Una cosa es operar, te metés a la cancha, te embarrás, salís contento, un día ganás, otro día por penales, otro día perdés, otro día te dan una paliza tremenda, pero siempre te sostenés ahí, ¿no? Y esa es la idea. Gracias a, obviamente, lo complejo que es la disciplina, ¿no? Y mantenerte, ¿no? Y también hay que salir cada tanto de la zonita, ¿no? A mí me está costando ahora salir. Me quedé en una zona muy estable. Que como estoy bien no quiero salir, pero ¿no? Si quiero un poquito más tenés que salir a animarte, pero como así lo haces tan fácil muchas veces, te quedás, pero hay que salir, gente, me lo digo a mí, se lo digo a ustedes, hay que salir, agregar un poquito más de lotaje de a poquito, ¿no? Obviamente. Bueno, vamos al MT4. ¿Querés que probemos alguno de los bots? ¿Operemos en vivo el oro? ¿Querés que analicemos la fuerza de las divisas? Lo que vos quieras, Angelito, ¿eh? A ver qué hora es. 9:53. ¿Querés meterte a operar o vemos un poquito lo que te decía de las noticias? Lo que vos quieras, estoy listo para ayudarte. ¿Necesitas, no sé, plata? ¿Querés que te dé plata? Vengo ganando bien acá con vos, ¿eh? Tremendo. Si vos no podés gastar la plata que ganás acá, vos sos el angelito. Aparte, me estás dando una mano. No tendrías que ganar nada vos, ¿o no? Y bueno, pero es tentador. Eso color verde. Azul también, ¿no? Sos terrible vos, ¿eh? Bueno, vamos a... ¿Qué tipo? Este tipo. Vamos a... Mira, escúchale. Vamos a meternos un poquito a ver los mercados, pero desde el punto de vista de los MT4, MT5. Vamos a las plataformas, ¿sí? Ahí vamos a caminar un poquito. Subite a la nave, Angelito, vamos. Bien. Ahí estamos. De fondo estamos viendo un poquito lo que son las gráficas. ¿Por qué un poquito? Porque le falta información. Ahí ven resumido algo de las fuerzas. Ahora vamos a ver si podemos completar un poquito más con otras gráficas y ver si encontramos alguna divisa interesante, ¿sí? Recuerden, como les explico siempre, esto es como si fuese... ¿Vieron? Bueno, una carrera de caballo. Imagínate que van, ¿no? Terrible, ¿no? Tac, 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 ¿no? Una cosa así, ¿no, Angelito? No, tremendo lo tuyo. Haz una cosa, ¿por qué no te va a costar un ratito? ¿Estás bien? Tac, 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 ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos pirulos tenés? Dejate joder. No, pues explicar que van fuerte, una más fuerte que la otra, pero tac, 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 tac. No somos grandes, maestro. Es tremendo como me estás matando en vivo, ¿eh? Mira, acá tenés. Las fuerzas son de todas las divisas tan fuertes, débiles, las criptos, los metales, por X causa, ¿no? Muchas veces les afecta por mérito propio y otras veces porque le afecta porque otra divisa
repercute en ellas, ¿no? Acá tenemos distintos colores, serían distintas divisas. Tenés el dólar, el neozelandés, tenés todas las 8 principales, ¿sí? Y vemos muchas veces, como les digo siempre, alguna posibilidad para tomar, siempre mirando el caballito más fuerte, el más débil, cuál anda medio rengo, cuál está descansando, entre comillas. ¿Qué sería descansando? ¿No? Se pidió un mes de vacaciones. No, el tipo, vos imagínate, pegas una corrida, los jugadores de fútbol le pegan una corrida fuerte, ¿no? En algún momento retroceden y van respirando de otra forma. Cuando respira de otra forma, el vivarachón, que está ahí entre medio, que no está débil, pero está ahí entre medio, o débil, disparan y lo pasan. Lo pasan por un tiempito limitado para después el que estaba ahí descansando, porque venía adelante, vuelve a romper esa zona de soporte o resistencia, ¿sí? Y seguir fuerte. Acá es lo mismo, ¿sí? En vez de caballitos, son viboritas, donde van hacia arriba o hacia abajo. Si vemos en 15 minutos o en 5, mira, en 15. ¿Cuál ves fuerte acá, Angelito? ¿Cuál ves débil? ¿Qué buscarías? ¿Una fuerte contra una débil o una fuerte contra una intermedia? ¿O dos intermedias que van en la mitad de la carrera? Y ya me explicaste, las que van entre la mitad están bárbaras para operar. Y si no, la que está fuerte contra alguna débil, pero capaz que se cansa, ¿no? Exacto. Como un nene de la escuela te explicaba. Sí, es verdad. La que está fuerte puede ser que el dólar esté fuerte, allá arriba, ¿no? Y la más débil en este caso acá, si vemos, es el, ponerle entre comillas, el canadiense o el franco suizo. Ponerle el amarillo, va hacia abajo el franco suizo, ¿lo ven? Bueno, dólar chef, vamos a compra ya. Pará. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está fuertísimo. ¿Y qué puede pasar ahí? Como te dibujo siempre, ¿no? En los dibujitos del pizarrón. Puede pasar de que cuando el dólar está allá arriba, en M15, vos te metés en M1, haces una compra, pero en M1 también está fuerte. Y te tenés que comer el retroceso, que es cuando a vos te saca con stop. Entonces está bueno ver de que caiga un poquito la de M15 y que M1 esté fuerte. Entonces M1 está fuerte, está saliendo o apoyándose en la de M15. ¿Me entendés lo que te digo? ¿O te complico un poquito? La otra vez me hiciste un dibujito más fácil. Vamos al pizarrón. Son miles de formas. Yo te muestro algo de lo que siempre vamos viendo. Esto que en este momento lo que estamos hablando es esto que te voy a explicar ahora. Mirá. Agárrate, agárrate que con esta, para vos. Para vos y para quien quiera, ¿no? Si le sirve, bienvenido. Anotalo, sacale una foto. Y bueno, y quemá 2 cuentas, decía el amigo. No, nada, y que te vaya bien, ¿sí? Siempre. Vamos a meternos dentro. Pizarrón, a ver, ahí si vemos el pizarrón, marcamos la lupita. A ver ahí si se ve. Lo que te decía para resumir, ¿no? Es una carrera de caballos, imagínate, ¿no? Las divisas. Vos vas a operar, no sabes cuál. Obviamente, si vos tenés el par, no te vas a poner a ver las otras divisas. Vos operarás tu par, que también te sirve para ver cuál viene, ¿no? Sobrecomprado, sobrevendido y cuál está ahí más débil. Pero si tenés como nosotros que ir a buscar el mango y podés ver la divisa, a ver cuál, obviamente también influye el spread del broker, el horario, si está dentro de una zona de noticias de alto impacto, si vas a operar en esa sesión, si va a ser intradía, scalping, ¿sí? Y dependiendo del intradía o scalping están las carreritas estas que te digo de caballito, donde vas viendo las temporalidades y cuál está más fuerte. Lo que te decía, si en M30, en H, vamos a poner H1, ¿sí? Una base, y en H1 está con impulsor acá arriba, esto es H1, ¿sí? Onditas de helio, ponen si te gusta, ¿sí? Vamos a obviar acá M30, pero ponemos M15, que son 4 velitas para formar una de estas, ¿sí? Y van subiendo y van bajando, ¿no? Así, una cosa así. Puede ir más. Este es ejemplo de libro, ¿no? No puede estar acá, tiene que estar a la vez a la misma línea, ¿sí? Vamos a borrar la línea. Vamos a poner ahí misma línea. Es el tiempo. Van iguales. Bueno, si vos ves fuerte esto, donde veíamos hoy, la viborita, la ves fuerte, este es un índice, o es una divisa, o Bitcoin, ¿no? Si vos lo ves fuerte en H1, lo ves fuerte en M15, cuando te vas a meter, por ejemplo, no sé, en scalping, en M1, supongamos, si
que en M1 acá también está subiendo, cayendo, subiendo, pero está ahí en el mismo tiempo. ¿Qué estás viendo ahí? Está fuerte y está fuerte. Bueno, pará, no te metas. No está mal, capaz que sigue, pero espera más la venta que la compra. Vas a ir en contra de las fuertes hasta una estructura de soporte de este alto de la D15 o de este alto de la DH1, ¿me entendés? Podés ir en ventas dentro de estas zonas que son rangos, ¿sí? Ahora, si está cayendo M1, como te decía recién, volvemos para atrás. Si está cayendo y está por acá M1, vamos a volver más y lo ponemos a un tiempo más real, ¿no? Este es M1, mirá, en vez de seguir hacia arriba, vamos a ponerlo ahí, tiki tiki tiki, empezó a caer, hace un pullback, se apoya en la estructura de M15, que es esta, M15, hermoso el dibujo, ¿eh? Ahí apoya y está por acá. Poné que está acá. Entonces, ¿qué encontrás acá? Es otra, ¿no? Otra estructura, ¿no? ¿Qué encontrarías acá? H1. Si vas a H1, ¿cómo vas a encontrar la viborita que viene hacia arriba? Si vas a M15, la vas a encontrar que también viene hacia arriba. No una al lado de la otra, cada una ahora lo vamos a estar viendo. Pero, ¿y si ves M1, ¿no? Que viene de allá arriba así hacia abajo, te vas a M15 o H1 y ves que está en una estructura de soporte que sería el alto, para después capaz que caiga un poquito más también, ¿sí? Para después ir juntos todos, H1, M15 y M1 hacia el alza, ponele, ¿no? Ahora, capaz que te comiste, ¿no? El stop loss y sigue cayendo si fuiste en compra. Y bueno, no pasa nada y se genera, obviamente, las estructuras van cayendo y cambio de tendencia o de los rangos de esas zonas. ¿Entendiste? Ay, me encantó. No entendí nada. Mirá que te lo explico todos los días, ¿eh? Otro día te lo hago con muñequitos, ¿crees? Si te hago un muñequito que viene caminando acá, te dibujo ahí, tiki viene caminando, ¿sí? Otro día te lo hago de otra forma más fácil. No es complejo, es fácil. Ahora, no quiere decir que saquen profit. Todo eso que te expliqué ahora, más lo que veíamos recién, que veíamos acá, que les estaba explicando acá, convergencia, divergencia. Las convergencias son con números redondos, con algún apoyo de una media de 200, o no sé, Fibonacci, que lo utilizo mucho. Todo te ayuda. Tampoco te podés estar armando todo porque te volvés mono, ¿no? Pero no te cuesta nada, de todas las herramientas gratis que tenés, utilizar una o dos e ir mirando a ver qué encontrás. Vos ya sabés qué tenés que hacer. ¿Está en esta zona? Bueno, ¿tiene número redondo? No. ¿Cuánto le queda? Y le quedan 2 pips. Bueno, por ahí voy a tirar. Ah, pará, ¿está? ¿Hay alguna divergencia? A ver. Ah, sí hay, joya. O no hay. A ver. Mirá la media móvil. Ir agregando, sacando y vas viendo que va coincidiendo para validar esa venta, ponele. Para que tenga sentido lo que vas a hacer. ¿Sí? Porque acá no estás comprando medias. ¿Por qué? Si yo gano, me compro medias. No entendés nada, Angelito, ¿eh? Ya sé que podés comprar lo que vos querés, pero no me entendiste. Sí, te entendí. Que no puedo comprar medias, me dijiste. Acordate que yo soy el psicotrading. Bueno, no te enojes, Angelito. Vamos al MT4, de vuelta. Cambiame la música. ¿Querés que usemos el bot de ayer? Uno de los que venimos creando, el Commander, que le dejo las zonitas marcaditas. Está tranqui hoy, acordate. Recordá que hoy es... Mirá, te lo voy a leer. Esto te puede servir para... Vos acordátelo, Angelito, Dice, mirá, para que veas, ¿no? ¿Qué se celebra el 19 de junio en Estados Unidos?
el día de ¿qué? De la emancipación, ¿sí? Se celebra el 19 de junio en Estados Unidos. Es un feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud, lo que te decía hoy en el país, ¿no? Recordando el día, ahí está, mira, le pegué en el palo, 1865, en que se anunció la libertad para los últimos afroamericanos esclavizados en Galveston, Texas, ¿sí? Ahí tenés. ¿Te gustó? Tremendo, tremendo. Lo que no leíste fue los otros títulos. Yo quería que me le leas ese que decía ahí el de la inteligencia artificial. Bueno, después si alguno quiere se lo leemos, se lo pasamos, ¿sí? El dinero volverá a Bitcoin para fines del 2026, ¿sí? Eso lo dice Michael Saylor, ¿sí? Y está hablando de lo que yo les comentaba hace un ratito. Que muchos inversores, muchas ballenas, muchos capitales fuertes se están tirando a la inteligencia artificial. Cuando terminen de cobrar los dividendos, lo que tengan que cobrar, de acá un par de meses, van a ver que Bitcoin cayó mucho y vuelven a comprar, ¿entendés? Para que reviente la térmica de Bitcoin hacia arriba, ¿no? ¿Qué decís? Te lo resumí ahí, ¿sí? Tremendo. Bueno, dale, vamos al MT4. Me dejas a mí analizar. Agarrame el canadiense. Hay noticias del canadiense, ya pasaron, ¿no? Está cayendo el canadiense. Eurocad. Está saliendo el euro. Déjame la mitad, No te metas, Mila, Anda a buscar agua. Pará un poco. Bueno, dale. Vamos a poner con este Eurocad. ¿Qué querés en Eurocad? Calculo que buscas compras o ventas. ¿Qué querés? A ver, déjame a mí, no te metas, vos andate, déjame, poneme el otaje chiquito por las dudas. Te voy a reventar la cuentita, vas a ver. Bueno, vamos a ver. Eurocad, a ver acá si lo encontramos. Va muy fuerte el amigo. Te va a pegar una caída. A ver, vamos a ver temporadas más grandes. Párate, a ver. ¡Epa! Hacé lo que quiera. Esto si cae, yo esperaría ventas acá arriba. Te lo digo de una. Pero si querés ir en compra porque sos animal, podés ser como yo, No está mal. Porque sabés, si, como te decía yo, si sabés que va a ir hasta acá arriba, podés ir en compra. Pero fíjate lo que hizo en su vida. No en la vida de él, en las últimas escaladas, digo, ¿no? ¿Cuánto hay hasta acá arriba? A ver. Bueno, estamos igual en M30, a ver, M5. Metele una ordencita si cae. Mira, déjalo, dale, armalo. Vos armalo como ayer. Bueno, pero no te metas. Uy, pará. ¡Oh, me abrió! Terrible cabeza de termo, te metiste a mercado, pusiste la línea en el mismo lugar. Bueno, ahora déjala. La podés sacar si querés, porque es un pequeño comisión, como quieras vos. ¿Querías ponerlo más arriba o más abajo? No, déjalo ahora. Le iba a poner allá arriba. Pero ahí me puso una línea ahí. Sí, porque es un robot y tiene promedios que va siguiendo el precio. ¿Querés que te lo saque esas zonas? Ponele, sacá esa. Dejala allá arriba. Eso. No, abajo, ahí está. Ponele, ahí está, eso. Espera allá arriba, justa que no se ve bien eso. Marca en M30, ahí está. A ver si hay algún imbalance, alguna zonita. Vamos a marcar, mira, me gusta mucho el doble toque acá. Este pico del medio me encanta con esta zonita que está acá. Ahí más, está más abajo, ¿sí? Vamos a marcarla ahí y vamos a poner otra ahí por las dudas, ¿sí? Ahora, ahí arrancó el amigo. Si querés, esta, llévala acá. Ahí entre medio, ¿sí? Para una ventita. Si la abre, sería un shell limit, que es lo que le digo que está mal. Pero esta línea, la función que cumple, es de shell stop. Por más que la ponga por encima. Si sube el precio, no la abre, a no ser que el precio cuando cierra de arriba hacia abajo cae, ¿sí? Igual estamos en vivo. No creo que llegue. Para mí seguramente
Ojalá que llegue para vos, Angelito, pero tendría que meter un retroceso ahí, ¿sí? Si el retroceso es chico, tenés como lotaje chico un tirito más ahí, ¿eh? Bien bestia, ¿no? Bestia, decía el amigo. Un tirito más. Bueno, déjala ahora que corra, ¿eh? ¿Sí? Ahí va el amigo. Se le abrió de entrada. Tenés que tener cuidado con las líneas, ¿sí? Las podés sacar, poner por encima o por debajo del precio. Vos la tiraste a mercado, ¿no? Es que no sabía. Estoy triste. Voy perdiendo 5 centavos. Ah, no exageres. 5 centavos. 5 monedas para el helado de frutilla. Y ahora te hace un hombro, cabeza a hombro y te cae hasta acá, vas a ver. ¿Sí? Bueno, tenemos, ¿sabes? Acordate, si no cerramos en el día, la seguimos con intradía. Lo que sí trataremos de cerrarla en el día porque hoy cierran los mercados. En excepciones la dejo abierta porque tengo técnicas, ¿no? Obviamente, y meto otro tipo de órdenes también, ¿sí? ¿Querés ver el oro mientras? Mirá cómo hizo el amigo. Mirá la vela que nos perdimos. Esta velita fue la de las 9, ¿no? Mirá vos. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver si recupera algo de lo que cayó el oro. Prendeme el caballito batalla, Angelito. Ahí arriba, toca el botón ahí que dice trading. Ahí, ahí, eso. Amplía bien, amplía, si vas a operar acá. Si no querés operar hoy, no hay problema. Así no me hace rezongar a mí. ¿Te gusta la música, Angelito? Tremenda, ¿o no? Hermosa. Me encanta, pero no estás tomando mate. Anda a buscar matecito, dale, anda. Vos sos bueno. Tardá media horita más o menos en calentar el agua. Dale. Te dejo solo, ¿eh? ¿Sabés qué? Antes de salir, estaría bueno que el precio caiga un poquito más y que abra alguna comprita chiquita más y que después veamos si le tiramos alguna ventita también para ir haciendo promedios. Ojalá se diera todo en el vivo. Recuerden que estamos una horita, 2, más no, y muchas veces no se puede ver los movimientos. Por eso hacemos muchas veces el backtesting para que se vea con los bots que vamos creando. En este caso, este que estamos utilizando, detrás tiene muchas gestiones de riesgo, pero las tengo apagadas. Quizás una o dos están prendidas, ¿sí? Vos lo podés dejar operando solo en un BPS si querés, o utilizar estas zonas, estas pequeñas panelcitos que están ahí que se ven, ¿sí? Pero así podés estar de 10 operando, lamentablemente en vivo. Porque lamentablemente no se da. Fíjense ahí, fue hacia abajo y no me abrió la compra. ¿Ven? Un buy limit, ponele, no lo es. ¿Sí? Sería un buy stop si va hacia arriba ahora y la abre, ¿sí? Igualmente me parece que está desactivada la zona para abrir varias ordencitas. Vamos a ver ahora, Pero bueno, lo que te decía, si llega a subir, si llegase a subir el precio, bueno, una lástima, porque quería que
No la abrió a la compra. Bueno, mejor, no importa. Vamos a hacer una cosita. A ver si la puedo activar para que pueda abrir una comprita más. Quiero que... Acá está, mirá. Estaba apagada la opción. Vamos a aprender una opción que hace que esa línea azul, si vuelve a ser tocada, se abra, pero como buy stop. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que caer el precio. Y si está abajo y va hacia arriba, ahí lo abres, ¿sí? Ahí me perdí la compra, no importa. Yo quiero estar en negativo, ¿me entiendes? Pero no tiene sentido que abras y ganes, porque los demás no entienden nada, ¿sí? Está bueno que abra en negativo, como ahora que te metiste de una, Angelito, que se complique un poquito. Y bueno, ojalá se pueda cerrar en vivo. Si no se puede cerrar en vivo, no las cierro, las dejo. Voy bloqueando, voy cerrando, me voy pagando parciales, ¿sí? A mí me gusta y lo hago siempre. Ahí está, a ver si la abre. Ojo, recuerden, si la toca no la tendría que abrir, a no ser que de abajo vaya hacia arriba, con un par de pips o ticks. Por eso hacemos backtesting, para que vean lo que voy haciendo en velas de 15 o de 1 hora en un BPS. ¿Sí? Si acá tenés que operar velas de 15 en vivo y yo hubiera puesto una orden acá, fíjate si fueran de 15 cuánto hubiera pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 15, ¿cuánto es? ¿Sí? Son 2 horas. Y 2 horas ya hubiéramos cerrado con velas acá. Pero hubieran estado ustedes viendo hace 2 horas y no pasó nada. Por eso lo hago en 1 minuto, para que se vea. Ganás un poquito menos, un poquito más, dependiendo. Pero se puede ver. Hay más ruido, pero uno ya está acostumbrado y lo vas aprendiendo, ¿sí? Qué lástima que no la abrió esta, Bueno, no importa. Lo que vamos, si cae, la vamos a dejar ahí. Y me gustaría, porque yo no sé si acá ahora no va a intentar hacer lo que le decía, un hombrito por acá arriba. No sé si no le tiro, mira, así, una ventita por acá. No tienen que tener miedo de hacer un par de órdenes, Vos manejás tu capital, tu gestión y el drawdown del día, ¿sí? Hay tips que tienen que aprender que les puede servir, ¿sí? Quizás podés operar de la forma que vos quieras, ¿no? Respetando tus tips, pero hay otros también que están buenos. Ahí estamos. Bueno, vamos a esperar un rato de qué pasa. Si querés, Angelito, ahí está el... Uy, cómo está cayendo el amigo, el oro, Lo que subió lo está devolviendo a número redondo, mirá lo que les decía. Entonces, en esta zona, a ver cuánto le queda. Ahí le marqué unos ranguitos. Ahí están, ¿lo ven los ranguitos que les marqué? Más o menos un poquito más arriba, un poquito más ahí, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá generó una zonita, un pisito, ¿lo ven? Vamos a ver si lo respeta hasta este otro numerito. Entonces vas descontando. Hay distintos tipos de técnicas según el índice o el metal o la cripto, ¿no? Para operar, ¿sí? En este tipo de scalping es sacar puchitos y hay veces que te quedas, que lo han visto, con un par de órdenes abiertas, con un drawdown que lo utilizo semanalmente para tener la idea de cuánto podés estar en drawdown ocupando, ¿no? En la cuenta. ¿Me entienden lo que les digo? Cuando vas 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios de ese drawdown que vos te pusiste, porque vas viendo día a día que vas subiendo o bajando la cuenta de ese drawdown, y sobre todo en cuentas chicas, que es el ejemplo que les doy, porque vos del otro lado no tenés una cuenta de $50.000, a no ser las cuentas de fondeo que son todas en demo, ¿sí? Pero bueno, no quiero hablar de ese tema porque muchos operan, está bien, bárbaros, saquen frutos, ¿sí? Pero el que tiene cuenta chiquita, tranquilamente las duplicás, las triplicás o la perdés, pero perdés $100 en vez de perder 50.000, ¿me entendés? Si lo duplicaste, ahí tenés para comprarte una cuentita, para sacarte algo y para seguir creciendo con cuentas chiquitas, Ahí tenés, Angelito, fíjate que puede caer, haz lo que quieras, fíjate cómo va el otro también y te dejo, ¿sí? Es tan largo de explicar y tan lindo que... Súmense, gente, a Discord, participen, Vamos a ver si... no hay mensajes hoy, che. A ver, no tengo nada. Ahí fíjate, te escribió el señor que te dice que quiere que me abraces mucho. Que te dice que me abraces mucho. Bueno, a ver. Un enamorado de vos.
estoy encontrando el comentario, ¿eh? La nave está encendida. Terrible el texto mío. Recién veo los mensajes, ¿verdad vos? No. A ver. 2 mensajes, qué bueno. Qué alegría. Gracias por si no los leí. Igual tenemos tantas cosas abiertas acá. A ver. Vamos a compartir ahí. A ver. ¿Dónde estamos? Comentarios. Ahora sí. Pego. Para que lo vean ustedes, ¿eh? Ahí está. Y me voy a los comentarios. Acá está el amigo que te saluda, que te quiere mucho. Buen día, te pone el amigo, mirá. Ahí está, ¿eh? Buen día. Eran todos robots, ¿viste? Buen día. Hola, Pepitos. Todo lo mismo ponían, ¿viste? Eran todos robots. Buen día, dice el amigo. Bueno, este es nuevo, ¿eh? ¿Cómo le va? Maxer Alianza, ¿cómo estás? Nunca te había visto y me gusta el contenido que haces, diferente y se aprende mucho. Tengo que irme ahora, pero te volveré a ver, Muchas gracias, señor, gracias. Duplicar y triplicar y quemando, ¿viste? El tipo quemaba cuenta. Ahí estamos, duplicando, triplicando, esa es la idea, sí. La nave está encendida, ¿sí? Obviamente con cuentas grandes, olvídate, no va a querer duplicar, lo podés hacer, pero ¿para qué tomar riesgo de cuentas grandes? La cuenta grande, con un 10, un 5, ¿sabés qué alegría, no? Esa es la idea. La chiquita, es así. 2 semanas que no fuiste al cine, si es que sos de ir al cine, y le empezás ahí. Obviamente tenés que tener una gestión. Algo, ¿no? Como para apoyarte. Y acá van a aprender muchas cositas. Lo que falta es gente. Si se suma gente, van a estar todos usando herramientas y utilizando algún Xinjiang. Esa es la idea. Pero con poquito no se puede porque, ¿no? El objetivo es por lo menos 500 personas en vivo. El cohete tenía luego. Por lo menos, no sé, 20, 30. ¿Cómo no vamos? Vamos. Bueno, seguimos. Y debajo era un garca, ¿viste? Decía 20, 30 o no. Y debajo, y cuando le regalo un robot, 20, 30 en vivo. Y se sentía 1000, 30.000, 1000. Eso es un vivo, 30.000 en vivo. Garca total, Con 2 nomás. Decía, bueno, vamos. Bueno, ahí tenés, fíjate fíjate el otro, a ver si bajó, si subió, si quebró. Ahí está el otro, ¿sí? Qué lástima, ahí estarías en una tablita, ¿ves? Pero no pasa nada, Ahí tenés a este otro compañero. Te dejo, no hablamos más, ¿sí? Tranquilidad, ahora música. Vamos a bajar el ambiente un poco. Mira, para vos, En este tema tenés que abrir y cerrar 3 operaciones, Angelito. Vamos con los retos. Ah, pero sos un vivo. A ver, déjame. Una sola, no 3. Pues me pongo re nervioso. Hacemos así, si te abro 3 o 4, vos después la seguís. Bueno, pero con lógica, dale. Mirá, te hizo el mechazo hacia abajo y no subiste ahí, te la perdiste. ¿Y si me estás hablando? Estadio lleno, dice la mía, 50.000, tremendo. En vivo, 50.000, ¿te imaginas un garca? Si sumamos 5, le regalo un robot. Te decía 5 bajito y se sentía de fondo 1000, 5000. Ah, sos un vivo. Poneme el micrófono ahí, sacalo porque hablas mucho.
Bueno, ahí voy a explicar. ¿Me querés explicar vos? Es lo que les decía hoy. Agarras algo de lo que vos tenés conocido para marcar y que sea una, ¿no? Como un punto más de validación. Después puede ser que caiga o que suba. Si sube mejor, si cae buscarás la vuelta cuando cae, ¿me entendés? Pero estar ahí, viendo. Ahí puse un FIBO, mientras hablamos te la abrió. No pudimos ver nada, a ver. Te la abrió, me parece, ¿eh? Bueno, sácalo al FIBO, ahora no sirve de nada. Acordate lo que te dije esta semana. Usa un tercio del drawdown del día, no del mes, del día. ¿Ok? Y después de ese tercio empezás a agregar otro tipo de órdenes. ¿Me entendés? Para dejarlo fijo. Ir jugando. Mientras te vas pagando, ese tercio te lo metes en la cabeza o en un Excel. Y va después te lo explico. Es todo números. Es números. Ganás con números. Perdés con números. Yo sé que es complejo, pero cuando lo ven se acostumbran. Es números. No importa, obviamente acá se suma alguien en vivo y te ve 10 órdenes abiertas con un drawdown de menos 150 para hacer 20 y decís está loco, no da. Lo que pasa es que ese 150 es el fijo o el 200, ¿no? Vos lo mantenés, no sé cómo explicarle, lo mantenés en el tiempo porque siempre tenés ganancias. Es de ganancias ese drawdown. Y aparte te vas pagando. Ya lo van a ver cuando se sumen a la escuelita. Van a arrancar con la clase 1, el Xinjiang número 1. ¿Sí? Que lo podemos hacer acá. Lo que pasa es que ya arrancamos con 0.2. Podemos hacerlo acá. Veremos. ¿Qué hora es? Uy, nos quedan 10 minutos. ¿Ves? A lo que voy. Nada nos queda. Ya me tengo que ir. Bueno, nos quedamos un rato más viendo, a ver cómo va el otro, si cayó mucho, si subió. Mira, ahí va por arriba, ¿lo ven? Ya hubiéramos salido en positivo si se hubiera activado esta comprita, pero bueno, no se activó. Así que ahora puede volver a caer o puede ir a las zonas que habíamos marcado allá arriba, ¿se acuerdan? Ahí va, lo dejamos. Nos interesa si vos te estás por ir y decir, che, vos sabés que le meto un break-even a los 5 pip y por lo menos 5 hago. Bueno, fíjate, ¿no? Cuando se mueva. Ahí estamos ahora. Por ahora estamos ahí explicando, charlando. Y cuando se sume gente, van a subir al vivo a charlar, sobre todo los que acompañan siempre, ¿no? En este caso, que acompañan siempre un solo compañero, nada más que sigue ahí, el amigo Cristian de Chile, ¿no? Genio total, gracias. Hay veces que puede estar, hay veces que no. Estamos siempre solos. Pero súmense gente para ser parte y acompañarlo a él. Él le va a enseñar algunas cositas también. Todos. ¿Sí? Hay otros que vuelven, gracias por volver. Pero para que se sumen y aprendan. ¿Cómo no van a sacar profit? ¿Sí? Y hacerme a mí más feliz. Si sacan profit, me pone recontento. Porque vos imaginate que yo no te estoy dando plata. Te estoy dando herramientas y te va bien. Es como que estoy ayudando a alguien que no conozco, ¿no? Y si te va mal, te hace cargo vos también, ¿no? Yo no te saqué nada, te estoy enseñando. Bueno, ahí estamos, seguimos. Poner ahí como haces con los robots las bolitas de nieve, 1, 2, 3 por acá arriba, y si agarra las 3 cierro, y si agarra la de arriba y cae cierro con promedio, ¿querés? Podés hacer lo que quieras vos, dale. Yo no te pases de un tercio del drawdown que te dije y después me lo dejás a mí. Espero que no, pero si no, no pasa nada, es así. Vamos a estar con el celu cada tanto o con la compu si estuviese abierta, ¿no?
Acá no ven, pero ahí stop, TP, todo oculto aparece cuando llega a ciertas zonas, ¿sí? No te preocupes en eso, Angelito, ¿eh? Vos dejalo. Qué lindos temas, ¿eh? Este fin de semana tienen que escuchar esta música, vamos, ¿cómo que no? Mirá qué lindo, ¿eh? Creada por nosotros, para ustedes, con nosotros, nosotros con ustedes, en la nave, viendo el mundial. Aguante Latinoamérica, que vienen bien. Vamos a darle fuerza a Paraguay también, que tienen que hacer un par de goles, como que no, se lo merecen el esfuerzo. Que ganen todos. No se puede, pero que se lleven un lindo recuerdo para la casa, la familia, para el país, ¿no? Mira, escucha. A ver, Angelito, te regalo un robot. Mira, te regalo un robot si me decís cómo sale hoy. Bueno, hoy no, mañana, de Argentine. No te puedo decir, te va a poner triste. No, Angelito se fue del grupo. México ganó, ¿viste? 2-0 o 1-0 ganó, terrible Corea del Sur, Terrible, ¿viste? Pero bien ahí, Bien, Bien. Que ganen todos. Aguante, vamos, México, todos, que ganen todos. ¿No? En vidas, ¿no? Dimensiones paralelas. Bueno, perdiste acá, pero en la otra dimensión ganaste, ¿no? Ah, y entonces acá perdés y en otra ganás. Claro, ¿para qué te va a hacer mala sangre, no? Y sabés que en la otra hiciste el 3 veces más que acá. Aparte con, ¿no? La desclasificación OVNI, terrible, ¿Qué piensas de eso? Uy, yo estoy ahí metido, no te puedo contar, yo soy el Angelito. Soy el señor yo sé todo. No te des vuelta, te digo, porque tenés atrás mirado un bicho atrás tuyo mirando, Ah, me asustes, che. Tremendo, Te da vuelta un alien atrás, un ET. ¿ET o ET? Decía el amigo. Ah, bueno, no, pará, poné mute, esos chistes no van acá, Poné mute, haceme caso. Che, qué aburrido que está esto, ¿Viste lo que es? ¿Y vos, que te metiste a mercado de entrada? Y si vos no me enseñás a usar los robots que venís creando, ¿no me los enseñás? Yo toqué el botón y tiró. Bueno, tranquilo, vamos. Vamos que se puede. Vamos por el helado de fresitas. Mira, y no la tocó de vuelta, Bueno, bien, Angelito, Bien ahí, Hoy un día hermoso, ¿o no? Hoy es un día hermoso. No sabés lo lindo que te va a ir hoy. Recuerden que se acerca el día del papá. Hay que hacer un regalo al papá, ¿Sí? Todo mamá, ¿y papá qué? ¿Qué ponen los... o no? Bueno, todos, mamá, papá, el día de, ¿no? Pero el papá, es verdad, muchas veces papá ahí viene, cuando lo ves, ¿no? ¿A quién no ha tenido un papá que viene, se sienta ahí callado, no dice nada? Los quilombos que tendrá en la cabeza y no influye en la familia, ¿no? Y siguen adelante, ¿no? Para esos papás, un 10. Bueno, vos tendrías que ser todo lo contrario, entonces. Ah, terrible vos. Vos serías un papá, ¿cómo serías vos? No, yo no puedo, soy un angelito yo. Olvídate, soy el psicotrading del planeta y de la nave, de acá, de ustedes. Vos me pedís ayuda, acá estoy. Ahora estoy operando yo, no te metas. Y anda, poné mute, calentá el agua.
Bueno, seguimos. Ahí abre, ¿eh? Parece que pica, ¿eh? ¿O no, Angelito? ¿Qué decís? Con 10 ya estamos así, dice el amigo. ¿De qué estábamos hablando ahí? No me acuerdo. Con 10 usuarios, ¿o no? Es feriado, sí señor, ahí lo estuvimos leyendo hace un ratito. Feriado hoy, día de la revelación, dice el amigo ahí, día de, ¿no?, de la liberación, cero esclavitud, ¿sí? En Estados Unidos. Bien, 1865, ahí estuvimos leyendo un poquito. Revisen, van a ver qué linda la información, ¿sí? Buen viernes, ¿cómo estás? Espero que bien, ¿eh? ¿Te sumaste tarde? ¿Estás operando? ¿Estás desde el celular? ¿Qué estás haciendo? Estoy en el baño. Bueno, listo, quedamos ahí. Terrible, tenés unos chistes vos. Ay, sos tan gracioso. Yo no sé por qué sos así. Bueno, seguimos. Entre grillas y rock and roll. Y música nuestra de fondo, ¿eh? Órdenes abiertas. Seguramente lo que te decía, Angelito, vamos a quedar con un tocazo de órdenes. Por lo menos 4, así lo veo yo. Porque ya nos tenemos que ir. Pero esto sigue por celular. ¿Sí? Vamos a ver si un poquito más, si sube, si cae. Abajo, qué lástima que cayó, que no cerramos hoy cuando abría la segunda ordencita de compra, ¿no? En el euro canadiense. Pero no pasa nada, seguiremos así abriendo y seguramente en el transcurso del día vamos cerrando. Después, si querés ver cómo están las órdenes, metete ahí a la escuelita en Discord para, ¿no?, aprender y para también no solamente aprender, para compartir tus ideas. Capaz que, mirá, estás del otro lado y tenés ganas de operar de forma automática o semi también y tenés tu estrategia y no tenés el robot, y bueno, capaz que acá te lo armo y lo utilizamos en vivo para ver cómo funciona también, si te gusta, o te lo regalo, si tengo tiempo, ¿no? Y si no, podés usar las herramientas nuestras, tenemos varias, muchas, creadas por mí, robots, indicadores, o sin indicadores, sin robot también, los Xinjiang, ¿sí? Que son formas de operar con distintos tipos de órdenes, ¿sí? Un poquito más grande, un poquito más chiquita según el capital, descontando, siempre descontando, abriendo zonas nuevas, estructuras, ir viendo, ¿no?, que se acerca, noticias para cerrar o abrir otras que están de hace un par de horas, ¿sí? Eso te puede servir mucho, sobre todo el que está acostumbrado que opera intradía o swing, que las deja abiertas y cobra cada 15 días o cada 30 días o en el día, ¿eh? Es así, en el día te pagas el scalping y si quedan abiertas te las vas sumando para lo que vas a pagarte dentro de 15 o 30 días o 2 días, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ahí estamos, seguimos. Lo que sí, tranquilo, ¿sí? No te desesperes cuando ves
operar de otra forma. ¿Sí? Porque está de moda poner el order block, el imbalance, y están todos con eso metidos. Cuando vean que esté de moda otra cosa, pasan a otra cosa. Lo que importa es que saquen. Si sacan, ¿qué importa cómo lo haces? ¿Sí? Sin joder al resto, ¿no? Obviamente, ¿no? A la ballena sí, porque la ballena nos joden siempre. Pero ¿no? Al común de la calle como nosotros. Ahí estamos. A ver, sigue cayendo y acá también. A ver, bueno, acá no. Si llega a subir, hacemos acá un promedio y voy a cerrar arriba de este altito que está acá. Y si no, para ganar las dos. Y si llega a caer, voy a abrir alguna comprita, alguna ventita más. Estoy ahí. Como el Draudo no llega ni al 1, estoy tranquilo. Y si llegase, ¿sí? Empiezo a ver que otras voy abriendo, cerrando, pagándome. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que acá tenemos $10 ganado. Y vamos menos 30. ¿Sí? Me puedo ganar 5 y los otros 5 los dejo para el Draudo del menos 30 que quede en menos 25. Bueno, así es la idea de todo, pero con una lógica, una matemática y la gestión, ¿no? Ahora puede disparar con todo hacia abajo y vamos a saber qué hacer, o hacia arriba y vamos a ver qué hacer, ¿sí? Que se dé más rápido, que se dé más lento, que se dé a mediano, corto, largo plazo, dependerá, como le decía en un principio, cuando las ballenas dejen comprar inteligencia artificial. Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? Hoy me tengo que ir. Esta la voy a ver ahí, si me deja. Vamos, amigo. Ahí, la quiero ahí. Voy a llenar. Ahora estoy con llenar un poquito de órdenes por arriba. Después veo si lleno por debajo, ¿sí? Tendría que ir en ventas con alguna como para ir promediando, pero voy a esperar. Tengo fe, una vueltita. Lo único que me jode un poquito es esta velita, ¿no? Esta velita. Pero bueno, vamos a hacer algo. La dejo ahí una por acá, cortita, más abajo, hasta acá, porque pincha y después te quedas con dos. Ahí está, ¿sí? Vamos a ver qué pachas, ¿eh? Si sube, que suba, si baja, que baje y veremos. Estamos re tranquilos todavía. ¿Qué hora es? 10:45. Tenemos todavía, ¿eh? ¿Cuánto? 2 minutos. Y eso tenemos. Bueno, recomendación a todos, pásenla lindo, por las dudas ya vamos cortando, ¿sí? Vamos a abrir órdenes, van a quedar muchas pendientes. Mira, si toco acá, algunas desaparecen, ¿ven? Ahí las saqué, no sé ni cuál puse. Las vuelvo a elegir la estructura, voy cambiando la estructura, ¿sí? Y voy viendo a medida cómo se va moviendo, entonces ya no están fijas, ¿sí? No, pará, ¿por qué? Si ahora veo que generó otro patrón. No, estoy tratando de seguir el precio. En algún momento va a ir a favor mío. Vamos a ver si ahí se da vuelta. Y si no, le dejo por acá. A ver, un poquito más abajo. Ahí. Una de tantas que están abiertas arriba, que son 2, pero pueden haber más. Por la duda, para picar un poquito de ganancia de lo que vaya. Si sube, gano menos. Porque por acá hago promedio y cerré. Y yo quiero ganar un poquito más. Que caiga, que me abra una. Al revés que todos pienso. A lo que voy, no es que esté mal lo de ustedes o bien lo mío, ¿no? Sino que trato de pensar al revés, quiero ganar un poquito más y no se me está dando. ¿Qué hago? Bueno, sigo para abajo. Uy, subió, bueno, me quedo ahí, va a estar con varias. El Draudo no lo superó, el tercio, el 2/3 del día. Estoy bárbaro. 3/3, basta, se quedó ahí. Un 1 sería, ¿no? No un 1%, el 100% de ese Draudo que te permitís diario según el capital. ¿Cómo hablas? ¿Por qué no te vas un poquito? Anda a buscar agua y vení, dale, anda. Bueno, dale.
¿no? A seguir la lógica, la matemática, ¿sí? No hay problema cuando te abra alguna orden y va hacia arriba. Vamos a terminar en Profit y termina por encima porque tenemos 2, ¿sí? Y si no, veremos qué vamos haciendo en las estructuras, ¿sí? Pero vos sabés, ¿sí? Es ese stop virtual, ¿sí? Que en algún momento lo cerrás. Vas cerrando y te vas pagando, ¿bien? Vamos, seguimos. Si pudiéramos adelantarlo, ¿no? Si fuera un backtesting, tac, 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 ya vamos abriendo y cerrando. Pero bueno, eso, imagínate si operara en vela de 1 hora.
o de 15, ¿no? Terrible, va viendo con el teléfono cada vez que haces 50 kilómetros caminando, ¿no? Pero bueno, tenés que comerte la espera. Y eso que es el oro, y eso que estamos en la sesión de... Obviamente hoy es viernes, ¿no? El mercado está más tranqui, pero en cualquier momento puede haber alguna manipulación también que nos puede ayudar o no. Ahora, vaya para arriba, vaya para abajo, lo que vaya ganando lo voy a ir descontando con alguna otra que tenga que descontar hasta llegar al porcentaje que tenga que llegar. Ojalá suba, y si cae la espero recontento y seguiré apretando con alguna ventita por atrás, ¿sí? Siguiendo el precio, veremos, o alguna comprita. Depende de la estructura que vaya formando, ¿sí? Y los patrones que vamos encontrando. Estamos bien ahí, lo que estaba explicando no salió nada, estaba en mute. Pero bien ahí, estás pagando para explicar todo de vuelta, qué lástima. Qué lástima. Pero bueno, ahí estamos abriendo, estoy cerrando algunas chiquititas, algunas abriendo. La idea es no superar ese drawdown, el tercio. Tenemos 3 tercios, ¿sí? En el día. Yo me manejo con el tercio primero. Y de ahí voy viendo. Y si salgo de ese tercio, bárbaro. Y si no, sigo. Ahora, nos pagamos un poquitito recién como ejemplo, ¿sí? Si esto fuera backtesting estaría bárbaro porque voy rápido y voy adelantando el backtesting, pero acá no se puede. Imagínate que esto es vela de 1 minuto, lo que sería si fueran velas de 15, ¿no? Tremendo. No termina más.
¿Sí? Cada velita de esta de 15 son 3 horas acá. Y vos no vas a estar acá 3 horas mirando. Vas caminando, vas a abrir el celular o dejás un robot de lo de la nave, de acá, de los nuestros. Pero si cae, que caiga, no podemos hacer nada. Si sube, nos seguiremos pagando. Recuerden que algo me pagué, me desconté un poquito para una venta pensando que la dejábamos para ceder, para que vaya hacia arriba. Sigue cayendo. Mira, ahí cayó. Vamos a poner un break acá en esta para pagarnos algo. Renuncio ahí, a ver. Si rompe esta zona le tenemos que tirar otra porque puede caer mucho más. Pero como estamos cerca del límite del 1/3, seguimos en rock and roll, amigos. Si sube, bienvenido que suba. Vamos a dejarla ahí. Porque está en número redondo. Es chance de que se dé la vuelta un poquito y apretar un poquito más. Si no, seguiremos así hasta que se dé la vuelta. Objetivo cerrar, empezar a pagarte algunas. Ahí abrió otra más. Bueno, todavía le queda el tercio, ¿sí? Ahí vamos, ¿sí? Vamos a poner esta un poquito ahí. Perder una sola. Veremos. ¿Sí? Obviamente tenemos las otras pendientes. Seguimos, gente. A ver qué hora es. 10:59. Bueno, me tengo que ir. Falta un minuto y tengo que desaparecer de la nave. Tengo que prender la nave, irme. Seguiremos con estas órdenes abiertas. Si querés ver los movimientos y ojalá las cerremos en un par de horas. Obviamente no voy a estar en la compu, pero desde el celu voy cerrando y abriendo. Después les puedo comentar si les interesa cómo quedó, cuál quedó abierta. Espero no dejar ninguna para el lunes. Y si quedan, no pasa nada, ¿sí? Porque queda todo ahí trabadito. No pasa nada que haya deslizamiento, no pasa nada, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. A ver, párate, déjame ver alguna cosita. Vamos a hacer así, por las dudas. Ahí, ¿sí? Y ahí. Bueno, cae nomás. Quedó fijo, no pasa naranja. Bueno, seguimos. Oh, me abrió otra más porque tenemos... Mira vos, esta la abrió el robot, ¿sí? A ver si está prendida la grilla. Está prendida la grilla. Ojo ahí, Ojo al piojo. Si sube, bárbaro. A ver, parate. Ahí está. O la tenemos puesta nosotros. Parate, a ver, déjame ver. Vamos a cerrarla si es positiva, si va ahí. Si es positiva, a ver. Dale, negro. Dale. Catanga, dale. ¿La ven? ¿La ven ahí el numerito? Vamos a dejarla ahí arriba. Se descompuso el oro, Tremendo. Como me gusta esto. Qué lástima, che. Me tengo que ir. Pero estoy ahí esperando la colita. Si sube un poquito, cierro esa. Puedo cerrarla ahora porque la abrió. Vamos a ver si lo apago acá. Pará. Firme como rulo de estatua. Vamos a hacer así. Ahí. Déjame ver velas japonesas. Ahí la tiró. Vela japonesa. Quiero ver el cuerpito nada más. Ahí va. Esta supera ahí, dejamos ahí.
ahí seguimos, vamos a estar un ratito así, ¿sí? Ya se va a dar, en algún momento va a disparar para algún lado. La asertividad sería, ¿no? Es seguir la tendencia en algún momento, ¿sí? Y si no, con órdenes a favor, ¿sí? Que todavía no se puede ver porque no está yendo, está amagando, puede seguir cayendo, pero pareciera que no. Por la duda lo vamos apretando, ¿sí? Ahí vamos. Estamos un poquito menos del 1% de drawdown, ¿sí? Así que seguimos. De un tercio, ¿sí? Bien, seguimos. A ver, seguimos, digo. No vamos, que esto queda ahí y yo lo sigo desde el celu. Me tengo que ir. Si no, los nenes no comen la papa. Nos vemos. ¿Querés verlo? Sumate el lunes. Si lo tengo, te lo comparto en video. Y si no, te lo muestro. ¿Sí? Les explico cómo fue todo. Así como hago siempre. Pero tienen que sumarse para verlo, ¿no? Si no, no lo pueden ver. Bueno, gente. Si sube 10 y si cae, estaremos ahí ajustando un poquito los motores. Falta mucho todavía. Nos vemos el lunes a la misma hora por el mismo canal. O el martes, veremos, ¿no? Según lo que pase. Adiós. Eso, con el temita este, a ver. Mira, para vos, escucha. Qué lindo. Y ahora sube. Adiós. Igual vamos bien, Ahora, eso que saqué ahí, esa platita, capaz que la use para descontar también, Adiós. Veremos. Chau. Luces caen al despegar, la noche empieza a vibrar, el silencio alrededor.